mi amigo fiel que es el Espíritu Santo, que esté hablando a través de mi boca, la experiencia que Él me dio el día 15 de marzo del 2014. Voy a leer una cita bíblica en donde se encuentra en 2 Corintios 12, del texto 1 al texto 4. Y la palabra de Dios es en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo, y conozco a tal hombre, si en el cuerpo, fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dada al hombre expresar. Amén. Voy a hacer una oración, amén, para que el Señor esté hablando a través de mi boca. Padre Santo, Señor Jesús, gracias, Señor, por tu misericordia y tu fidelidad. Gracias, Señor, porque me has permitido esta grabación. Me has permitido, Señor, grabar este día, este 5 de julio, Señor. Señor, te pido que tú seas que hables a través de mi boca, que no sea yo hablando las palabras, sino tus palabras, Padre. Que tú seas, Señor, que hables a través de mí la experiencia que tú me has dado, Señor. Que no sea yo, Señor, sino tu Espíritu que sea hablando a través de mí, porque yo solamente soy un instrumento, Padre, solamente soy un instrumento, y tú seas, Padre, hablando a las vidas de cada uno de mis hermanos, aquellos hermanos que me ven, aquellos hermanos que están viendo esta grabación, Padre. Te pido, Señor, que tú hables a través de mi boca y que tú seas que hables a su vida. Te pido, Señor, que tú seas, Padre, que libere los corazones, y que seas tú, Padre, que liberte los corazones, que no sean yo, Padre. Gracias, Señor Jesús, y amén. Amén, hermano. Pues le voy a decir cómo sucedió esto y por qué. El día 15 de marzo estamos en la casa haciendo la oración con los hermanos. El Señor había dado una orden que fuera la sierva. Cuando la sierva fue, empezamos a orar, organizó un servicio y empezamos a orar. De pronto el Señor empezó a hablar mi vida, una y otra vez empezó a hablar mi vida, y el Señor empezó a ministrar a los hermanos que estaban ahí. De ahí empecé a quebrantarme, el Señor empezó a estarme ministrando. Empecé a ver muchos demonios. Cuando empecé a ver muchos demonios, yo me preguntaba que por qué. Yo decía, Señor, pero ¿por qué veo muchos demonios, Señor? A lo mejor quieren hacer algo. Pero yo recuerdo que el Señor, cuando tuve mi segunda experiencia, el Señor me dijo, prepárate porque tendrás la tercera experiencia conmigo, cuando estaba en el infierno. Y el Señor me había dicho otra vez, prepárate porque tendrás la tercera experiencia. Yo le dije, sí, Señor. Y me alzó su voz y me dijo, prepárate porque tendrás la tercera experiencia conmigo. Y así que yo dije, está bien, Señor. Yo sé, Señor, que tú lo que hablas lo cumple. Y vine yo y pues dije, Señor, a su tiempo yo voy a hablar a los hermanos, a la sierva le voy a hablar. Cuando empecé a grabar mi segunda experiencia, el Señor me hacía sentir que dijera que se prepararan porque iba a tener la tercera experiencia. Y yo no sabía en qué lugar el Señor me iba a llevar. Yo no sabía ni cómo, pero el Señor sabía sus planes. Como le digo, empezamos a orar, empezamos a danzar, empecé yo a danzar. Y le decía a la sierva que yo veía muchos demonios veía grandes alrededor de mí. Y empecé a sentirme mal, y yo le hablaba a la sierva y le decía, sierva, y ella me decía que qué estaba pasando. Cuando empecé a decirle que veía muchos demonios a mi alrededor, empecé a ver un túnel, que mi mirada se iba hacia un túnel.
y empecé a entumirse mi cuerpo. Ya no era normal lo mío, empecé a entumirse mi cuerpo, empecé a entumirse mis manos, mis pies, un dolor tremendo en mi corazón y en mi estómago. Y yo le decía, sierva, sierva, y ella me decía, no temas, no temas. Y el Señor había dicho que Él me iba a llevar del infierno. Y yo le decía, Señor, yo no quiero ir más, ya no quiero ir, Señor. Y el Señor me decía, es necesario, es necesario. Y yo le decía, Señor, ¿pero por qué? Y una vez más yo veía unos ángeles hermosos descendiendo, venían bajando del cielo. Y yo le decía, Señor, ¿qué es esto, Señor? Y los ángeles descendían. Cuando los ángeles descendían, uno se me puso a mi lado derecho, uno izquierdo. Y yo le decía, ¿a qué vienen? ¿A qué vienen? Y el Señor, ellos me decían, porque venimos a cumplir con Dios. Venimos a cumplir con Dios y tú tienes que cumplir, porque Dios lo que habla lo cumple. Y yo le dije, está bien. Y yo le decía, pero Señor, ¿por qué? Cuando los ángeles me dijeron, sube, el Rey de Reyes y Señor de Señores te espera. Yo le decía, Señor, tengo mucho miedo, tengo mucho miedo. Empezó la sierva y el Señor le dijo a la sierva que me ungiera. Y empezó la sierva a ungirme. Y el Señor dijo que ungiera todas las casas. El Señor empezó, la sierva empezó a ungir, tomó aceite, empezó a ungir. Y yo no abrí mis ojos, sino yo lo estaba mirando. Empezó y entonces las cámaras llegaron, empezaron a grabar lo que estaba pasando. De pronto empecé yo a sentirme más y más muy mal, muy mal. Yo decía, Señor, ¿qué está pasando conmigo? A lo mejor voy a morir, Señor, yo no, porque yo oigo que morir es muy difícil, es terrible. Y el Señor me decía, yo lo que hago, lo hago perfecto. De ahí subimos, cuando subimos, y el Señor, yo le decía, Señor, pero